Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio América a nivel nacional e internacional y también al auditorio de este programa Doble Vía. Este día el coordinador director de este espacio, Rodolfo Colindres, no podrá estar debido a que se recupera de ciertas convalecencias. Así será el resto de la semana. Le saluda el periodista Wilson Herrera y vamos a tener un importante tema el día de hoy respecto a el inicio de las campañas electorales. Todas las personas que estén interesadas pueden escribir al 95 20 20 80 para que podamos hacer una conversación amena. Me acompaña este día el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el señor abogado Marco Ramiro Lobo. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, Wilson. Estamos muy contentos de tenerlo nuevamente aquí en la cabina de Radio América. Y esto que, se da este día para ya entrar en detalles respecto a lo que podría ser la campaña política, cómo lo ven los magistrados con todos estos elementos nuevos que se han dado en lo que será estas elecciones generales. Y para entrar en detalle ya, ¿cómo lo ve, magistrado? ¿Cómo ha visto usted inicio de esta campaña que ha podido ver, andar en su vehículo a través de la ciudad? ¿Era lo que se esperaba? Buenos días. Sí, muy buenas tardes, Wilson. Contento de estar aquí en esta casa de radio, sin duda alguna hablando de un tema que para nosotros y para el país es sumamente trascendente. Obviamente estamos avanzando hacia una campaña electoral y un proceso electoral que tiene algunos aspectos novedosos o inéditos. O sea, diríamos, estamos avanzando hacia un proceso electoral atípico que tiene diferencias en relación a otros procesos electorales que han existido en nuestro país y que indudablemente tendrá que notarse esos cambios y la ciudadanía tendrá que identificar claramente qué es lo que cómo se va a desarrollar este proceso electoral. El hecho de que vayamos con una reelección en la figura presidencial indudablemente es un aspecto inédito en nuestro país. Probablemente eso vuelve esta campaña atípica en relación al desarrollo de la misma. Nunca habíamos tenido un presidente que aspirara de nuevo a reelegirse. Obviamente son aspectos que tendremos nosotros que saberlos manejar y llevar dentro de esta campaña electoral. Y ya la misma ley que se ha creado establece regulaciones a este tipo de aspectos que se están dando, ¿verdad? Y establece otro tipo de regulaciones a los candidatos que en otros procesos electorales no habíamos tenido. Y el otro elemento tal vez es a considerar es que vamos a un proceso electoral con una ley electoral que de alguna manera, lo hemos dicho nosotros, es una ley electoral con deficiencias, probablemente una ley electoral obsoleta, que no refleja el momento actual que está viviendo el pueblo hondureño en materia de procesos electorales y que indudablemente hace que el proceso electoral tenga condiciones que en algún momento pueden complicar el mismo, y ya lo hemos señalado nosotros, el hecho del tema de las mesas electorales receptoras. Se tenía la percepción por parte de la población de que este día prácticamente se abría una guerra electoral, así como se han estado los políticos y los partidos políticos con tanto críticas
desde hace meses y al parecer pues amaneció algo tranquilo el clima electoral. ¿Esto es saludable? Bueno, miren, nosotros creemos que la campaña, en la medida en que vaya desarrollándose, va a ir probablemente encontrando su forma. Siempre hemos dicho que la invitación a toda la clase política, a los candidatos, es a desarrollar una campaña de altura, una campaña con propuestas, orientada a debatir los principales problemas que enfrenta el pueblo hondureño y obviamente a proponer soluciones a esta problemática que está viviendo en este momento la ciudadanía. En esa medida yo creo que vamos a poder desviar probablemente lo que se percibe que puede ser una campaña de confrontación. Amén que la ley electoral establece que las campañas que vayan orientadas a denigrar la imagen o la personalidad de un candidato están totalmente prohibidas. No son permitidas esas campañas que denigren la imagen de los candidatos, ¿va? Porque obviamente eso generaría situaciones sumamente complejas en una campaña de la cual nosotros estamos esperando sea de un nivel que permita al ciudadano poder discernir y escoger entre los más de 27,000 candidatos quién va a ser sus próximas autoridades para el próximo cuatrenio del 2017 en adelante. En lo que se tiene de la ley electoral, magistrado, ¿qué es lo que se le permite hacer durante la campaña a los candidatos? Y tenemos entendido que también ustedes aprobaron un reglamento, que esto siempre en el tema de las campañas, ¿sí nos explica? Sí, en efecto. Bueno, la campaña ya se abrió, está permitido el anunciarse, el pedir el voto, que es uno de los aspectos que no se puede antes de este proceso de 90 días. Es más, 85 días, porque luego viene el silencio electoral, 5 días antes del proceso electoral. O sea que de efectiva campaña podremos tener 85 días. Está permitido a los candidatos poder desarrollar a los partidos concentraciones políticas, o sea, reuniones públicas, que antes de los 90 días está totalmente prohibido. Pedir el voto, que antes de estos 90 días la ley electoral establece que no es permitido, porque obviamente eso sería como iniciar o mantener una campaña permanente. Y eso es justamente, por eso se ha establecido este periodo de 90 días, que incluye 5 días de silencio electoral, para que los candidatos puedan hacer su promoción. Lo que no pueden hacer, pues obviamente es colocar esta propaganda que ya estamos viendo, que está colgada en los postes de energía, es utilizar los símbolos patrios, la bandera nacional, el escudo, los héroes nacionales no podrán utilizarse en las campañas políticas, ni tampoco puede colocarse esta propaganda en edificios o inmuebles que pertenezcan al Estado, escuelas, centros de salud, hospitales, cualquier institución o edificio que pertenezca o esté rentado por el Estado, no puede colocarse propaganda en estos inmuebles. Son prohibiciones que la ley electoral ya los contempla. La propaganda anónima, que no tiene responsable, o las vallas que no tengan pie de imprenta, tampoco está permitido, porque tiene que haber un responsable. Obviamente, a la par de esto se ha aprobado el reglamento de la ley de financiamiento, fiscalización y transparencia de los partidos políticos y sus candidatos, que en este reglamento se contemplan todas las sanciones que se deben aplicar cuando se incumple esta nueva ley, que es justamente parte de las grandes novedades que estamos viviendo de cara a este proceso electoral. Es esta ley de, como se le denomina, ley de política limpia, y que fue impulsada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad. Magistrado, se ha hecho también un reglamento respecto a esta ley. ¿Habrá el suficiente espacio o la suficiente método
para que estos auditores de la Ley de Política Limpia puedan ser contratados, capacitados y que se pueda hacer esto de inmediato? Porque hasta la semana pasada publicaron el anuncio de que se estaba contratando este personal. ¿Cuándo podría estar lista según lo que usted entiende? Bueno, mire, indudablemente hay que reconocer que estamos iniciando con este proceso tarde. Hemos entrado tarde, pero no por decisión ni de la unidad ni del Tribunal Supremo Electoral. Estamos iniciando tarde porque así se aprobó. Después de que se aprobó la ley, se le dieron 90 días de vacatio legis. Entró en vigencia 90 días después de que esta ley fue aprobada. Esta ley tiene grandes deficiencias, grandes contradicciones. Será una ley que va a necesitar en la mayor brevedad, probablemente al salir de esta campaña política, una revisión de la misma, porque presenta grandes deficiencias, grandes contradicciones. Incluso eso generó o fue parte de lo que dificultó la elaboración del reglamento, que ya por suerte fue aprobado y publicado el día viernes en el Diario Oficial La Gaceta y está vigente para implementarse de cara a este proceso electoral. Y ese reglamento fundamentalmente regula el tema de las campañas políticas, de la obligatoriedad de los candidatos para llevar y registrar el gasto del cual van a hacer uso en la campaña electoral. Recuerde usted que ya a cada candidato se le señaló y se le indicó, de acuerdo a su cargo, cuál es el techo máximo sobre el cual él no puede traspasar en relación al gasto que va a tener en su campaña. Estamos regulando también las aportaciones privadas, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. ¿Cuánto es lo que puede aportar una persona natural? ¿Cuánto puede aportar una persona jurídica? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los candidatos fundamentalmente? Se establece la obligatoriedad para que estos candidatos tengan que abrir sus cuentas en la banca nacional, registrar sus ingresos, designar a una persona que va a ser la responsable de administrar esos recursos, tomando en consideración que también pueden ser ellos mismos como candidatos los que se designen para administrar los recursos de su campaña. Todos esos aspectos van contemplados, están en la ley electoral y van contemplados en el reglamento. Adicional también establecemos las sanciones que debe establecerse contra los candidatos que infrinjan este reglamento y esta ley de financiamiento, fiscalización y transparencia. Por un lado está la ley de política limpia, como popularmente se le conoce. Por otro lado, la ley electoral y de las organizaciones políticas, que regula estrictamente lo que es la propaganda y más que todo también el contenido de la propaganda. Y aquí se imponen también sanciones. ¿De qué sanciones hablamos para los políticos que infrinjan esta ley? Bueno, en el caso de la ley de financiamiento y transparencia y fiscalización, fundamentalmente están contempladas sanciones pecuniarias que van desde 50 salarios mínimos hasta 500, de acuerdo a la gravedad de la falta que se cometa. Si un candidato se le establece el límite de su gasto y sobrepasa ese límite de su gasto, será acreedor a una sanción por el doble de la cantidad de recursos que haya gastado. O sea, tendrá que imponérsele una multa por el doble de los recursos con los que haya sobrepasado el techo sobre el cual él no debió haber pasado. Igual los candidatos que no hagan sus liquidaciones después de que ha transcurrido el proceso electoral, porque es obligatorio para los candidatos registrarse, abrir su cuenta, nombrar a la persona que va a ser el administrador de sus recursos en la campaña y al final presentar las liquidaciones, debiendo presentar las facturas de todo lo que ha utilizado, lo que ha consumido o lo que ha invertido en su campaña, y obviamente esas liquidaciones tendrán que hacerse en la unidad de fiscalización que se ha creado, que se conoce como Unidad de Política Limpia, y esta unidad va a ser
la fiscalización de esos recursos, obviamente, de estas liquidaciones, y determinará si esas liquidaciones están conformes a lo que la unidad está solicitando. Si no está cumpliendo con esas liquidaciones, obviamente sus candidatos van a ser seguramente sancionados mediante la imposición de sanciones, o incluso llegarán hasta poder perder su cargo para el cual se han postulado y el cual han ganado. Esto en la ley de política limpia. Sí. Sin embargo, en la ley electoral, que miramos que es la que realmente regula los mensajes, ¿verdad? Y aquí también se imponen sanciones. ¿Cuáles son esas, maestro? Bueno, hay sanciones, igual la ley electoral establece sanciones de tipo pecuniario, establece multas. En el caso de incumplimiento van multas de 25 salarios mínimos hasta 100 salarios mínimos. En el caso de incumplimientos que se puedan presentar en algunos casos, y en algunos casos se elevan esas multas hasta igual 500 salarios mínimos, de acuerdo a la gravedad de la falta que se cometa, ¿verdad? Estas regulaciones son específicas para tratar de que cada uno de los candidatos se mantenga dentro del límite que la misma ley establece y que la campaña se desarrolle tal y como la ley electoral y la ley de financiamiento y fiscalización establecen. Porque obviamente una ley que no establezca sanciones, indudablemente que será una ley ilusoria, ¿verdad? Que no podrá ejecutarse, puesto que lo que establece la ley electoral y lo que obliga a las personas, a los candidatos, es el tener sanciones cuando incumplan esa ley, tanto la ley electoral como la ley de fiscalización. Hay sectores que critican al Tribunal Supremo Electoral, magistrado, que las sanciones al final por haber incumplido la ley electoral en este particular espacio de las propagandas no se ve cuándo se materializan. Y ustedes ya habían anunciado que se había sancionado a algunos candidatos en las elecciones anteriores. Sin embargo, nunca supimos en qué quedaron. ¿Realmente se aplica esto? Bueno, mire, no es un tema tan sencillo. Si usted recuerda, en el inicio de la campaña preliminar de las elecciones primarias, antes de que arrancara la campaña, se colocó alguna propaganda que iba orientada a pedir el voto, ¿verdad? Obviamente fueron sancionados algunos candidatos, se han interpuesto recursos. Recuerde usted que contra las resoluciones que emite el Tribunal Supremo Electoral cabe el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. En algunos casos estamos esperando que la Corte resuelva estos recursos que se han interpuesto. Consecuentemente, las sanciones económicas que se han interpuesto no han podido ser efectivas. Sin embargo, estamos esperando que la Corte resuelva. Adicional a estos recursos, tiene una cantidad importante de recursos que interpusieron algunos candidatos que no resultaron electos del proceso electoral primario, y que esos documentos están todavía en poder del Tribunal Supremo Electoral, puesto que al interponerse un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, significa que no podemos tocar la documentación, ni las urnas, ni las papeletas. Ya hemos registrado y hay aproximadamente unos 36 recursos que están en la Corte Suprema de Justicia pendientes de resolución, y que implica en algunos casos candidatos a alcalde, en otros casos son candidatos a diputados, y que tendremos nosotros que esperar el fallo que emita la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esto es por estos recursos es por varias decisiones que tomó el tribunal respecto a la conclusión de las elecciones primarias. Sí, en efecto. Hay candidatos que impugnan la declaratoria oficial que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Hay otros candidatos que impugnan urnas específicas porque consideran que esas urnas o fueron manipuladas o fueron alterados sus resultados. El tribunal hizo un procedimiento, si usted recuerda, de unos escrutinios especiales porque encontramos grandes deficiencias a la hora de que abrimos las maletas y encontramos las actas de cierre, sobre todo por el tema de la caligrafía con la que se llenan las mismas. Hubo otras actas que los miembros de la mesa electoral receptora no habían sido debidamente capacitados y no pudieron completar
las actas de cierre que ya van preimpresas y enviaron las actas en blanco, enviaron los votos al Tribunal Supremo Electoral, lo que obliga a practicar lo que se conoce como escrutinios especiales, que las desarrollamos en aproximadamente unas 11.000 a 12.000 actas, lo que es un porcentaje altamente preocupante, grande. 12.000 actas en un proceso electoral obviamente es una parte significativa. Fue aproximadamente el 13% de las actas que presentaron de alguna manera deficiencias y que obligó al tribunal a desarrollar estos escrutinios especiales. Esos hechos generan muchas veces las impugnaciones de los candidatos y luego generan los recursos de amparo contra las resoluciones que emite el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Regresando, magistrado, al tema de la propaganda, bueno, aclárenos hasta dónde es permitido el uso o la contratación, o el uso de niños en el mensaje que dan los políticos. No, también es otra de las prohibiciones que está contemplada expresamente en la ley. No se puede utilizar en la difusión de spot menores, la imagen de menores de edad. Solo hay una excepción, que es cuando los candidatos aparecen en su entorno familiar. O sea, si un candidato aparece con su esposa, sus hijos, obviamente, y si son menores de edad, la ley es la única excepción que establece para que puedan aparecer menores de edad. Pero ya utilizar menores de edad que aparezcan promocionando, participando en los spots, eso es totalmente prohibido y se procede de inmediato a notificar al medio de comunicación y al candidato a que retire esa propaganda por ser de carácter ilegal. La intención es proteger la figura de los menores de edad, que no sean objeto de la campaña electoral. No así el hecho de que los candidatos hablen, sí, de los temas, de la problemática que enfrentan los menores de edad. Obviamente es uno de los problemas más sensibles que tiene el pueblo, tenemos nosotros como hondureños. ¿Qué pasa con los menores de edad? Sobre todo estos jóvenes que están, que son de y en la calle, ¿verdad? Obviamente ahí sí les permite a los candidatos, pero utilizar figuras o imágenes de jóvenes menores de 18 años, indudablemente la ley electoral establece una prohibición clara. Solo en el entorno familiar, entonces, porque recordamos en las elecciones generales anteriores, hay un partido político que sacó incluso a una menor de edad cantando directamente en un spot publicitario. Sí, se procedió en ese momento, una vez que se identificó, a solicitar al partido que procediera a retirar, ¿verdad?, el spot. Y así ocurrió en ese momento, ¿verdad? Y las razones están claramente establecidas y expresas en la ley electoral. Consecuentemente, esa situación no la vimos que ocurriera en el proceso de la campaña primaria, ¿verdad? Recuerde usted que se abrió una campaña por 45 días, no ocurrió eso, no tuvimos ningún señalamiento ni ningún tipo de propaganda que fuera orientada a utilizar los menores de edad. ¿Aprendiendo los políticos, cree usted? Yo creo que se tienen que ceñir a lo que establece la ley electoral. Creo que son los principales responsables de dar ejemplos de cumplimiento de la ley. La ley debe respetarse porque indudablemente es sumamente arriesgado que desde la misma clase política se estén enviando mensajes de incumplimiento de la ley electoral. Y creo que hasta este momento pues no hemos tenido mayores dificultades desde el proceso electoral primario. En este inicio de campaña iremos haciendo una observación de cómo se va desarrollando el mismo. Probablemente tenemos la misma impresión. Quizás esperábamos un inicio de campaña más fuerte, más agresivo. Sin embargo, creo que en la medida en que vaya avanzando la campaña iremos conociendo en detalle, ¿verdad?, las propuestas. Y quisiéramos nosotros que no solo fuera de colocar su propaganda visual y auditiva, sino que esa propaganda lleve un mensaje claro, esa propaganda aborde un problema claro que enfrenta el pueblo hondureño y que esa propaganda contenga también propuestas y alternativas de solución a estos problemas. Y que la campaña
desde que inicia hasta que finaliza, sea una campaña de altura, que haya debate, porque indudablemente tiene que haber debate, pero el debate tiene que ser en torno a los principales problemas que vive el pueblo hondureño. El tema de la religión, ¿cómo lo pueden, aparte del debate que realizan los candidatos respecto a temas religiosos, pero el tema religioso en sí puede ser directamente asociado a los spots publicitarios o a los carteles y a toda la propaganda electoral? No, el tema religioso no se puede inmiscuir. Estamos en un estado laico, no puede ser parte de la campaña política. Es más, en el reglamento y en la ley de financiamiento y fiscalización establece una prohibición clara, expresa, a los candidatos para recibir financiamiento de credos religiosos, o sea, de iglesias o de este tipo de congregaciones religiosas. Está totalmente prohibido. Ellos no pueden hacer aportes económicos a las campañas y no deben hacerlo, para evitar que se vaya a confundir los temas, ¿verdad? Yo creo que los aspectos de la campaña están claramente definidos, quiénes pueden aportar a las campañas políticas, los montos que deben aportar las personas naturales, las personas jurídicas. Yo creo que esa es la parte que está claramente establecido, y obviamente la prohibición expresa para que las iglesias no puedan hacer aportes o cualquier culto religioso. ¿Y qué pasa si yo como candidato vengo y digo, voten por mí porque Dios me habló anoche y dijo que yo iba a ser electo y así que háganlo? ¿Ese tipo de contenido? No, ese tipo de contenido está totalmente prohibido, no se puede. Los candidatos obviamente son personas con sus creencias, debe respetarse su creencia, pero no es no debe utilizarse como una forma de manipular, no debe confundirse el tema estrictamente religioso. Es más, la ley electoral establece prohibiciones para que puedan aspirar a aquellas personas que ostentan un ministerio religioso, ¿verdad? Porque se supone que puede ejercer influencia sobre sus seguidores o sobre su congregación a la hora de ejercer el sufragio. Y la intención es que el ciudadano vaya libre, que sea únicamente su discernimiento el que le permita determinar a quién le va a dar su voto o a quién no, ¿verdad? Sí. Otros actores, magistrados, como ONGs, iglesias y otro tipo de organizaciones, ¿pueden ingresar a esto de la campaña electoral o lo tienen prohibido? Bueno, mire, las aportaciones económicas incluso de extranjeros están totalmente prohibidos. Las ONGs no pueden participar de la campaña política, no pueden ser parte de la campaña política. Ellas tienen un fin específico para el cual han sido creadas. No están facultados incluso a hacer aportes o donaciones, no están dentro de esa categoría a las campañas políticas. Las ONGs tienen su propio reglamento, se rigen por sus estatutos, hay una ley que las regula, y obviamente no son organizaciones habilitadas para aportar recursos a las campañas, ni obviamente inducir a los ciudadanos hacia determinados candidatos. Pero ¿puede una ONG, por ejemplo, sacar un spot? Bueno, tengo entendido que estaría prohibido si una ONG saca un spot atacando a un candidato. No, totalmente, y ni promocionándolo también, ¿verdad? Ni promocionándolo. Ni promocionándolo. Pero sí puede hacer un llamado a votar, ¿eso sí podría hacerse? Sí pudiera hacerse, ¿verdad? Eso sí se permite, que puedan hacer llamados a votar, a participar, pero obviamente imparciales, que no reflejen alguna inclinación hacia uno o a otros candidatos o a determinada tendencia política o ideológica, ¿verdad? Eso sí está totalmente permitido que lo hagan, ¿verdad? Obviamente tiene su límite y tiene sus restricciones también. Los medios de comunicación también tienen restricciones respecto a el contenido que pueden traer los políticos. Bueno, los medios de comunicación en relación a la propaganda anónima, ¿verdad? Si a esta radioemisora viene alguien a querer pautar sin establecer el responsable de esa pauta,
pues obviamente el medio de comunicación no está obligado a aceptar esa pauta, ¿verdad? Y obviamente también se procede de inmediato, en caso de que ocurriese en algún lugar, a retirar esa publicidad, ¿verdad? Porque tiene que tener un responsable, tiene que extender el medio de comunicación sus facturas de acuerdo a cómo tenga sus valores en relación al uso de la propaganda. Los medios también pueden establecer bonificaciones, pueden hacer como lo hacen en muchos medios de comunicación, ¿verdad? Que cuando se contrata propaganda, una determinada cantidad, puedes extender una bonificación, pero esa bonificación va a ser imputable al candidato, o sea, se le va a establecer el valor real de toda la propaganda que se transmite en el medio, ya sea lo que se está pautando y pagando y la bonificación, y se va a contabilizar toda para efecto de bajarlo del límite que tiene él como su techo. O sea, se le va a contabilizar esos spots en el gasto de su campaña, a pesar de que hayan sido bonificaciones que otorgan los medios de comunicación. ¿Los medios de comunicación pueden reservarse el derecho a no aceptar la propaganda de determinado partido político o determinado candidato? Bueno, obviamente los medios de comunicación están regulados por la libre empresa, ¿verdad? Y son libres de determinar qué tipo de propaganda pueden aceptar y qué tipo de propaganda no, de acuerdo a las políticas que tengan en sus empresas, ¿verdad? Obviamente, por ser un proceso electoral democrático, la intención es que quienes tengan la intención de promocionarse lo puedan hacer en algún momento. Sin embargo, si usted ve, llega un momento en que la pauta publicitaria en algunos medios se satura, ¿verdad? Y obviamente eso también hace que el medio en algún momento pueda decir que no tiene espacio, ¿verdad? Pero en principio general, lo importante es que todos tengan la libertad de poder colocar su propaganda en cualquier medio de comunicación de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a la conveniencia de los candidatos. ¿No han recibido ustedes quejas de políticos que digan, es que nosotros nos permiten y esto no nos da pues la igualdad de competencia? No, hasta este momento no hemos tenido ningún señalamiento, esperemos que no se vaya a presentar, que no sea necesario. Sí hemos querido tratar de regular el tema de la igualdad, la equidad. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía anteriormente en relación a si un candidato tiene una pauta y recibe una bonificación y otro candidato tiene la misma pauta pero no recibe bonificación, ¿verdad? Obviamente ahí quisimos nosotros establecer la equidad a través de contabilizar esa bonificación como gasto en su campaña, porque obviamente con la misma cantidad de recursos que pagó en relación a otro candidato va a tener mayor difusión. Entonces, esa mayor difusión, la diferencia, se la vamos a contabilizar de acuerdo al valor comercial que la empresa ha establecido y obviamente va a ser imputable al techo, al gasto que tiene de acuerdo al techo que se le ha fijado. Vamos a leer una pregunta por aquí. Pregúntele al señor del Tribunal Supremo Electoral por qué hasta tanto en publicidad política. ¿Por qué se gasta tanto en publicidad política habiendo tanta necesidad en el país? Pero pregúntele qué ganan con despilfarrar el dinero propio o público. Bueno. No, yo creo que la pregunta tiene mucha lógica, ¿verdad? Nosotros venimos de participar, de campañas con gastos ilimitados. Creo que el hecho de que en esta campaña por primera vez estén existiendo techos al gasto, indudablemente que es un avance. Habrá en algún momento que hacer los ajustes necesarios, los ajustes suficientes para ir determinando cuáles son las cantidades justas o las cantidades de recursos de acuerdo a nuestra capacidad como país, ¿verdad? De cuánto, incluso debatir si 90 días es un tiempo suficiente o si habrá que cortar este tiempo o si los 45 días de la campaña primarias, de las elecciones primarias son suficientes. Yo creo que todo está sujeto a irse revisando y ajustando, pero quizás decirle al oyente
que ahora por lo menos hay restricciones. Ahora tenemos restricciones en relación a cuánto es lo máximo que puede gastar un candidato a alcalde, un candidato a diputado y un candidato a presidente. Y que sobre ese gasto hay normas que establecen la posibilidad de fiscalizar e identificar de dónde están viniendo los recursos que están financiando esas campañas. Porque indudablemente es uno de los temores más grandes que ha existido, el hecho de que las campañas políticas estén siendo financiadas con fondos ilícitos o fondos oscuros que no se conozca su procedencia. Y justamente por eso el surgimiento de esta unidad que se ha creado ahora de financiamiento, fiscalización y transparencia de los recursos. Porque existe esta característica del financiamiento en los cuales, bueno, anteriormente se hablaba de financiamientos a través de fondos públicos, otro financiamiento también que lo hacía redes oscuras, hablamos del narcotráfico o otro tipo de crimen organizado, y habían pues los políticos que lo hacen a través de sus propios fondos, su recaudación, fondos que son totalmente legales. En esto de los fondos públicos, magistrado, ¿hasta dónde existe la capacidad de ustedes como Tribunal Supremo Electoral y de la Unidad de Política Limpia para regularlos o fiscalizarlos? Bueno, de hecho ya vio usted cómo se han venido presentando algunos acontecimientos para tratar de evitar que fondos públicos estén formando parte de las campañas. El hecho de que, si usted recuerda, 6 meses antes de las elecciones, la ley establece que todos los que son funcionarios públicos y tienen cargos de administración, gerentes, subgerentes, directores, subdirectores, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, estaban obligados a renunciar a sus cargos 6 meses antes del desarrollo de las elecciones, que lo hicieron allá por el mes de mayo. Esa es una de las previsiones que trata la ley para evitar que se den ese tipo de abuso, ¿verdad? De un funcionario que está en su cargo y a la vez es candidato, ¿verdad? El hecho que se anunció recientemente por parte del gobierno central la suspensión de toda la propaganda del gobierno central y de todas las instituciones del Estado, y aquí abarca las corporaciones municipales. Corporaciones municipales no pueden ya tener propaganda en los medios de comunicación porque obviamente eso genera un ventajismo o una ventaja en relación a otros candidatos que aspiran al mismo cargo, el cual ya ostenta ese candidato, ¿verdad? Entonces ya se suspendió totalmente la propaganda del Estado en todo el país. Eso lo contempla la Ley de Financiamiento y Fiscalización. Y a la vez esta misma ley establece que 45 días antes de desarrollarse el proceso electoral, o sea, ahí por el 12 de octubre, no se podrán hacer inauguraciones de obras públicas ni difundir lo mismo. Consecuentemente, la ley está señalando que lo que quiere es establecer equidad en la campaña política para que no haya ventajismo de quien ostenta un cargo en relación a otro que no lo ostenta. Y creo yo que eso es aspectos importantes, novedosos, que hay que destacarlos, que la ciudadanía tiene que saberlos porque por primera vez se van a implementar en una campaña electoral. Obviamente esas disposiciones están contempladas por el hecho de la figura de la reelección presidencial y los límites que se trata de poner a través de la emisión de estas leyes. Y cuando se utiliza recursos materiales, magistrado, como los automóviles de las instituciones públicas, los automóviles de las alcaldías, muchas personas se quejan de que el alcalde anda haciendo política con el carro que le pertenece a la alcaldía, que se supone que es de todos. Mire, eso es importante porque la unidad de política limpia está habilitando líneas telefónicas para que la ciudadanía pueda presentar sus denuncias. Obviamente son 27.133 candidatos, lo que equivale a tener 27.000 campañas electorales, que seguramente será imposible pues hacer una fiscalización una a una. Pero en la medida en que la ciudadanía se involucre también en convertirse en un fiscal, en esa medida la ley tendrá mayores efectos. Si se está habilitando una línea telefónica,
para que la ciudadanía pueda denunciar no solo el uso de recursos del Estado, sino que cuando se considere excesiva la propaganda de uno u varios candidatos, independientemente del partido, en relación al uso de propaganda, ¿verdad? Para hacer un llamado de atención, poner atención en relación a esos candidatos, porque obviamente la unidad se va a basar fundamentalmente por los excesos que se puedan ver a simple vista, ¿verdad? Si hay un candidato o varios candidatos que tienen una gran cantidad de propaganda, la unidad fijará sus ojos en esos candidatos y auditará in situ y durante el desarrollo de la campaña de dónde están proveniendo los recursos y cuál es el gasto que han tenido y la justificación en relación al techo que tienen permitido los candidatos. Entonces, creo yo que entre todos se podrá hacer una auditoría, se irá completando la auditoría en la medida en que la unidad vaya avanzando. En esa medida creo yo que va a ir adquiriendo mayor experiencia, mayor expertise, y la colaboración del pueblo hondureño será fundamental de cara a este proceso para evitar que se den los abusos y los excesos. Hablamos esta tarde con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ramiro Lobo, aquí en su programa Doble Vía. Ya saben, cualquier comentario al respecto lo pueden hacer al 95 20 20 80, y específicamente respecto a la propaganda electoral que ha dado inicio este día para lo que será el próximo proceso electoral y lo que la ley manifiesta específicamente, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer los candidatos, y las responsabilidades que también tenemos nosotros como ciudadanos y nosotros también como medios de comunicación, desde aquí, desde Radio América y los demás medios de comunicación, respecto a este espacio de prácticamente 3 meses, donde los políticos podrán pues vender sus ideas respecto a por qué quieren ser electos como funcionarios públicos. Magistrado, hay una parte que creo que es importante también que analizarla, y es todas estas nuevas tecnologías, las redes sociales. ¿Cómo se maneja las redes sociales? ¿Está la ley electoral en la capacidad de hacer algún tipo de regulación en las redes sociales, o esto queda de forma abierta para los candidatos? Bueno, mira, el tema de redes sociales es quizás de los aspectos menos regulados en una campaña electoral. Obviamente habrá un momento seguramente en que se va a tener que regular el tema de redes sociales. Hasta este momento ni la ley electoral ni la ley de financiamiento y transparencia regula el tema de redes sociales, a pesar de que todos sabemos eso es una forma de promocionarse probablemente efectiva, puesto que es accesible incluso para muchos hondureños ahora las redes sociales. Habrá que establecer regulaciones en un futuro inmediato que seguramente deberá formar parte de una reforma profunda a nuestro sistema electoral, ¿verdad? Que contemple aspectos como este, ¿verdad? Porque obviamente una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros es justamente el ir a un proceso electoral con una ley electoral prácticamente desfasada, ¿verdad? Una ley electoral que no está de acuerdo a las exigencias de estos nuevos procesos electorales, y el hecho de ir con un sistema de mesa electoral partidizado, indudablemente que son de los grandes riesgos que enfrenta nuestro sistema electoral, ¿verdad? El tener que entregar, como la misma ley lo establece, 25 días antes de las elecciones, las credenciales en blanco a los partidos políticos, indudablemente que constituye un alto riesgo, ¿verdad? El hecho de que estos representantes, cuando llegan, muchas veces no tienen la capacitación adecuada, no están debidamente formados, entrenados para desarrollar el proceso electoral. Y esas son las grandes lagunas o los puntos grises que tiene nuestro sistema electoral y que no, hasta la fecha, no se ha querido atender, ¿verdad? Y obviamente ya nuestro esquema electoral exige
que se modifique esa forma de acreditar los delegados de las mesas electorales, puesto que es altamente riesgoso y de hecho ya lo estamos viendo. Hay partidos que están señalando el tema de la mesa electoral, están desarrollando actividades que muchas veces puede distorsionarse el mensaje que se quiere enviar y que en algún momento genera cierta tensión dentro del mismo proceso electoral. Pero obviamente creo yo, Wilson, que estamos ya a las puertas del proceso, estamos ya en la recta final del proceso electoral. Deberá servir para capitalizar estas experiencias que estamos viviendo para plasmar estas reformas en una nueva ley electoral. ¿Esto debería de ser entonces posteriormente a su criterio o existe el espacio todavía para plantear todo este tipo de reformas? Bueno, mire, las reformas se han venido planteando desde que finalizó el mismo proceso electoral del año 2013. Estamos prácticamente ya 89 días quizás del proceso electoral. Sería sumamente arriesgado en este momento ya implementar reformas que modifiquen la concepción de votación de los hondureños, pero indudablemente si el Congreso Nacional aprobara una reforma, por ejemplo en el caso de la mesa electoral receptor, obligaría a desarrollar una gran labor, un gran esfuerzo, puesto que la propuesta que hay en relación al tema de mesa electoral no es excluir a los partidos políticos totalmente de la mesa electoral, sino que es buscar un sistema mixto que permita que los partidos políticos puedan tener fiscales, puedan tener veedores dentro del proceso electoral, en la mesa electoral, pero que no sean los partidos políticos los responsables del manejo del proceso electoral, sino que encontremos otro mecanismo que nos permita seleccionar a otros hondureños mediante un proceso que tendríamos que identificar para que sean estos justamente quienes manejen el proceso electoral. Nosotros ya en el Consejo Consultivo lanzamos una propuesta a los partidos para hacer una capacitación focalizada en secretarios de mesa electoral y escrutadores, tomando en consideración la importancia que tienen estos dos cargos dentro del desarrollo del proceso en la mesa electoral. Y hemos lanzado esa propuesta para que podamos nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, capacitar a estos dos elementos que van a formar parte de la mesa electoral y que van a estar distribuidos equitativamente entre todos los 10 partidos políticos, para que ese secretario de mesa electoral por lo menos tenga requisitos mínimos, una buena caligrafía, que tenga la capacidad y el entrenamiento para completar las actas de cierre que se generen en la urna electoral, y obviamente el escrutador, que es la persona encargada de leer, cantar los votos en la mesa, tenga la capacitación adecuada, ¿verdad? Y adicional, se va a capacitar aproximadamente 200 instructores a cada uno de los 10 partidos políticos para que estos a su vez reproduzcan esa capacitación a los miembros MER ya en forma individual en cada uno de los partidos políticos. Todo esto lo hacemos con el propósito de ir garantizándonos que las personas que van a estar en las mesas electorales lleguen con la capacitación adecuada y tengan la capacitación suficiente para manejar el proceso electoral el día de las elecciones. Muy bien, vamos a hablar en estos momentos también, ya en la parte final del programa, respecto a el proceso electoral en sí, qué es lo que hace falta. Bueno, si nos da un poco el tiempo también, magistrado, porque ya estamos en la parte final. El Partido Nacional el día de hoy ha girado o ha manifestado también de que pedirá que la empresa, esta que ha sido bastante cuestionada, no participe del proceso electoral. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Bueno, mire, uno de los cuestionamientos grandes a nuestro sistema ha sido justamente el que ha lanzado el candidato del Partido Liberal a la empresa Mapa Soluciones, que es justamente la que ha manejado la transmisión de los resultados desde el año 2009.
Obviamente el tribunal hemos estado trabajando, hemos tenido reuniones con otras empresas tratando de encontrar alternativas en relación a la transmisión de los resultados. Si el Partido Nacional está pidiendo que se rescinda este contrato con la empresa Mapa Soluciones, tendrá que ser analizado igual que en la misma proporción que lo ha pedido el Partido Liberal de Honduras, ¿verdad? Que también ha expresado su desconfianza, ¿verdad? Obviamente la empresa Mapa Soluciones, de acuerdo a los informes de la Auditoría Internacional, ha presentado algunas deficiencias en el desarrollo del proceso electoral y sin duda alguna todo este análisis que tendrá que desarrollar el Tribunal Supremo Electoral en los próximos días deberá concluir con un posicionamiento en relación a si se procede a rescindir a esta empresa, pero a la vez tener una alternativa a la hora que se tome esa decisión. Los custodios electorales que se estaban manejando con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la crisis en el Centro de Educación Superior, ¿cómo lo están manejando esto? Bueno, mire, ya hemos tenido algunas reuniones con la universidad, estamos tratando de coordinar con ellos y hacer un análisis objetivo en relación a si vamos a poder trabajar con la universidad el tema de los custodios electorales, tomando en consideración la problemática. Ya también hemos avanzado en hacer algunos contactos con otras universidades, sobre todo universidades públicas. Esperamos que la universidad pedagógica pueda colaborar con nosotros en este proceso electoral, más otras universidades privadas, porque obviamente tenemos que tener definido claramente con quién y de dónde van a salir los custodios electorales, sobre todo los custodios operadores técnicos, que son los que se van a encargar de hacer, de recibir la maleta electoral, de entregársela a los miembros de la mesa y al final será el custodio el que hará la transmisión de los resultados con el acta que genere la mesa electoral. Y también tendrá una función de auxiliar, pero obviamente en el caso que la mesa electoral así lo pida. En el tema de los traslados electorales y esta problemática que se está dando en los registros municipales, magistrado, ¿qué puede hacer el Tribunal Supremo Electoral respecto a toda esta problemática que se da? Bueno, los traslados vencieron el día de ayer a las 12 de la noche. Lo mismo que la solicitud de tarjetas de identidad por primera vez. Hubo suficiente tiempo, han generado algunos problemas. Hay a esta fecha registros civiles todavía tomados. Hay otros registros civiles que están en paro de brazos caídos por los empleados. O sea, hubo realmente algunas dificultades en la implementación, pero hubo suficiente tiempo para que los ciudadanos pudieran efectuar sus cambios de domicilio. Ahora procederemos nosotros en estos días a hacer una revisión y en aquellos lugares donde se identifiquen cambios de domicilio masivos de una comunidad, de un municipio a otro municipio, obviamente pondremos especial atención, haremos las averiguaciones y en caso de verificar que contienen información falsa, que los ciudadanos siguen viviendo en su municipio, se procederá a anular esos traslados electorales. ¿Ustedes anularon en las elecciones primarias anteriores? En las elecciones primarias se anularon un poco más de 21,000 traslados que se detectó contenían información falsa, o sea, ciudadanos que vivían habitualmente en un municipio y habían movido su domicilio con el único propósito de ejercer el sufragio en otro municipio. Obviamente eso genera una gran inconformidad, genera un ambiente que no es el adecuado en los municipios para el desarrollo del proceso electoral. Y muchas veces se da porque hay municipios que se han definido por 3 votos, por 8 votos, 20 votos, 100 votos. Entonces obviamente se generan estos movimientos de personas que se movilizan de un municipio a otro o lo movilizan los candidatos con el único propósito de ir a ejercer el sufragio. Pero la ley electoral es clara que aplica únicamente para el ciudadano que reside en ese municipio independientemente de donde haya nacido. Muy bien, gracias al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ramiro Lobo, que este día pues nos ha explicado bastante respecto a las campañas políticas y las obligaciones, los derechos y los deberes que tienen los políticos respecto a este periodo de 3 meses, así también como los ciudadanos, los medios de comunicación y todos los actores
de la sociedad, pues que estamos involucrados de una u otra forma en el proceso electoral que se avecina en noviembre próximo. Su reconsideración final, magistrado, para concluir. No, muchas gracias, Wilson. Creo que hemos tratado de transmitir un mensaje al pueblo hondureño en relación a las campañas, como esperamos que sea. Esperamos y tenemos la esperanza que va a ser una campaña pacífica, tranquila, que va a invitar a los ciudadanos a participar y que le va a dar la libertad a los ciudadanos de poder escoger a quien ellos estimen conveniente. Y obviamente la ciudadanía también debe estar pendiente de las innovaciones de estos procesos electorales, los aspectos novedosos, lo que regula las campañas electorales, y creo que eso de alguna manera logramos transmitirlo a través de esta importante radioemisora que seguramente lo escucharon miles de hondureños en todo el territorio nacional. Muchas gracias. El magistrado Marco Ramiro Lobo, el día de hoy les ha saludado el periodista Wilson Herrera. El señor Rodolfo Colindres, pues director de este espacio, está convaleciente y así lo estará toda esta semana. Gracias a todos por su atención. Continúen ustedes con la programación habitual de Radio América. Buenas tardes. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.